Yo soy Graciela, de Salta Capital, de la diócesis del norte de Argentina, y voy a estar moderando este tiempo. Y bueno, nos convoca una vez más Amaré para tratar un tema, y esta vez un tema inherente al mes que nos encontramos, al mes de noviembre. En el mes de noviembre, en todo el mundo, se hace campañas contra la violencia de género, contra la violencia hacia las mujeres y niñas en nuestras sociedades. Es un tema muy importante. Estamos iniciando toda una serie de charlas. Esta es la charla que tenemos, y luego tenemos diferentes guías que podemos usar, y vamos a estar orando en Amaré por este tema en especial. Y bueno, ya el cartel lo hemos visto: violencia, cuidar y mirar. ¿A dónde apuntamos? ¿Qué se quiere lograr con la charla que vamos a tener hoy? Identificar, analizar y acompañar las diferentes problemáticas de violencia. En eso nos vamos a enfocar durante esta mañana. Otro punto para que tengamos en cuenta es que tal vez durante la charla van a surgir preguntas de parte de cada uno de los que estamos. No vamos a abrir los micrófonos para hacer las preguntas, sino que vamos a permitir que siga la charla, pero vamos a usar el chat. Abajo hay un cartelito que dice chat. Cliqueamos ahí y ahí vamos poniendo nuestras preguntas y van saliendo nuestros nombres. Hay una encargada que va a ir recogiendo las preguntas y al final se van a responder. Así que no olviden de usar el chat para las preguntas. Bien, y hoy tenemos invitadas, y nuestras invitadas, voy a decir que viven en la ciudad de Salta, pertenecen a la iglesia Casa de Dios, en uno de los barrios que tenemos en la ciudad, en la zona norte. Es un placer tener a Gaby y a Alejandra entre nosotros, y vamos a conocer un poquitito. Bueno, a ver, Ale, si podés levantar la mano para que te conozcan. Ahí la tenemos en su cartelito, Ale Arena. Ella es profesora para la enseñanza primaria, que en Argentina es el título para ejercer la enseñanza en la escuela primaria. Es operadora social y comunitaria, trabaja con niños y mujeres que sufren violencia, y Ale recalcó que diga esto porque ya vamos a ver lo que nos va a compartir. Ella ya tiene años de estar divorciada, es mamá de 2 hijos varones grandes, uno de 31 y otro de 29 años. Y Gabriela Arena, y no es coincidencia, son hermanas. Las dos tienen el mismo apellido, porque son hermanas. Gabriela Arena está casada con Carlos Coca, y tienen 3 hijas. Una se ha casado hace poquito y se ha ido a vivir a otra provincia de Argentina, así que la extrañan mucho. Tía y mamá. Junto a su esposo Carlos pastorean la iglesia Casa de Dios en el norte de la ciudad de Salta, y llevan más de 30 años sirviendo y ayudando a otros a vivir una vida libre en Cristo. Ella ha tomado cursos como operadora social y comunitaria, es operadora preventiva en salud mental, operadora en psicología social y familiar, y operadora en mediación y psicología infanto-juvenil.
Y bueno, acá tenemos a las personas que hoy van a guiarnos durante este tiempo. Bienvenidas a compartir con nuestro grupo de mujeres. Esperábamos hombres también hoy, han sido invitadas. Y Ale, Gaby, acá dejamos los micrófonos para que ustedes puedan comenzar. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Bueno, solamente era para saber si me escuchaban. Sí, Todos te se apagaron las escuchamos, pero cámaras. todos tienen sus micrófonos. Sí, eso, bueno, ok. Sí, bueno, realmente es un placer poder estar con ustedes. Estoy tratando de poder, estamos teniendo unos problemas con internet, así que estemos orando por eso. Vamos a tratar de hacerlo junto con Ale, así ella comparte la pantalla, porque no sé qué pasa con la mía. Hace rato probamos y salía todo bien, y ahora no quiere compartir la mía. Bueno, muchas gracias, hermanas, como decían Graciela, en la presentación, pero no soy más que una mujer igual que ustedes, con el deseo de poder ayudar a otros, de poder acompañar y sobre todo a las mujeres, ¿no? Y por qué el hecho de este taller con este nombre, porque hemos aprendido en el camino de lo importante que es poder mirar a la persona, poder cuidar a la persona y poder acompañar, sobre todo en este tema que es de la violencia, ¿no? Que sé que muchas de ustedes están recibiendo otro tipo de capacitaciones. Hay hermanas que no recuerdo bien, pero no sé si son de ahí de Ingeniero Juárez, cuando fuimos a dar un taller eh, sobre el tema de violencia, pero totalmente diferente a este, y este es más o menos para poder darle algunas pautas de acompañamiento con el ejemplo que nosotros hemos tenido o adquirido de acuerdo a las experiencias, ¿no? Y sabemos, creo que todos conocemos que en Argentina estos últimos años se han dictaminado muchas leyes, han escrito muchas situaciones por todo lo que está pasando, eh, sobre el tema de la violencia, ¿no? Dando pautas de cómo hacer, leyes que han declarado para ayudar a la mujer. Pero hay algo que nosotros hemos notado como iglesia o como personas también trabajando en este ámbito, de que hay un vacío grande propiamente en el acompañamiento a la mujer, ¿no? Sobre todo porque no es que, no sé si ustedes tienen experiencia, pero seguramente cuando vieron a alguna mujer que quiere salir en este caso de violencia, el hecho que deciden salir toma muchísimo tiempo, y a veces la vemos que salen de la situación, vuelven a la situación, salen de la situación, nunca se deciden, y eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero en realidad todo esto tiene eh, un porqué, y tiene que ver con el pasado de la mujer, tiene que ver con su experiencia de vida, tiene que ver con su impronta familiar, tiene que ver con el contexto económico, tiene que ver con toda una realidad, porque esto no es solamente para algunos, sino eh, para muchas personas en el mundo, en diferentes lugares. Yo creo que no solamente en Argentina, sino en muchos países. Sé que está Maru acá de Bolivia y debe estar sabiendo esto, de que en todas partes del mundo el tema de la violencia se ha hecho por ahí un poco como lo queremos, o se ha hecho en la sociedad como tomándolo algo natural, ¿no? Es natural esto, es natural el otro que tenga que ver con violencia, y no es así. Entonces, la idea que nosotros podamos, con este pequeño taller, de poder conocer, de poder identificar, de poder, qué sé yo, analizar y ver cómo acompañar las diferentes problemáticas de la violencia y tomar conciencia de eso. Creo que muchos de ustedes ya vieron algunos de estos temas que figuran acá, ¿no? El tema de la escucha activa. Yo entré al canal de la iglesia que nos había compartido Catherine, y hemos visto algunos talleres que estuvieron ustedes recibiendo. No sé si
pudieron participar en todos, pero va a ser bueno que puedan tener la oportunidad de verlos, ¿no? Y había un taller sobre la escucha activa, creo que he visto también sobre el tema de la autoestima, el tema de la resiliencia, que creo que lo hicieron en 2 porque no alcanzaba 1. Entonces, ustedes están preparándose, están escuchando todo esto. Entonces queríamos hacer como refrescar un poco la memoria de esto, ¿no? Porque yo entendía, cuando hablamos de escucha activa, que hay un montón de estudios, como decía Catherine, cuando hablamos, ella decía, podemos entrar a internet y poner, y somos capas en esta situación, pero cuán importante, y algo que yo resaltaba en este tema, es de que nosotros podemos ayudar a la gente sin mover un dedo, eh, y no seamos conscientes de estas cosas. ¿Cómo es esto? Poniendo nuestro oído, ¿no? Pudiendo escucharlas, y vemos que con la escucha activa nosotros tenemos la oportunidad de conocer y de aprender, de poder verla a la mujer, de poder permitir, de poder acercarnos a ella. No sé si ustedes vieron en internet o escucharon, con la escucha activa dice 10 puntos para hacer una mejor escucha activa, 14 puntos, y hay un detalle donde dice sentarse bien, mirarle a los ojos, dejar el celular, un montón de pautas. Pero a veces, cuando tenemos mucho conocimiento de estas pautas, se hace como algo no natural, como algo esquematizado, y el tema de la escucha activa es algo muy importante que me gustaría que ustedes puedan concientizar de que nosotros podemos tomar el interés y de poder mirar a la persona cara a cara, ¿no? Poder escucharla, poder ver que ella se desarrolle, poder ver que ella, podemos profundizar, algo muy importante con la mujer, ¿no? Y lo que necesita la escucha activa es que necesita nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. No es que, como no sé si ustedes han visto, por ahí estamos conversando con personas y a veces sentimos que la persona no nos escucha. Con una persona que sufre violencia, nosotros necesitamos desarrollar muy bien nuestra escucha activa. Necesitamos sentarnos y poder tomar ese tiempo para escucharla, ¿no? Para poder que ella pueda tener confianza con nosotros. Sabemos que una mujer que sufre violencia, cuando se acerca a hablar con nosotros, ha pasado una serie de situaciones antes. No es que ella decide hoy me levanto, ay, sí, estoy sufriendo violencia y voy a hablar con alguien. El tema de la violencia, la mujer que lo sufre muchas veces no lo sabe hasta que otras personas que están a su alrededor la hacen consciente de esto, ¿no? Y nosotros necesitamos saber, conocer, saber qué es lo que es la autoestima. Creo que todas sabemos la autoestima de que ellas puedan conocerse a sí mismas, poder saber quiénes son. Y muchas veces las personas que sufren violencia tienen este problema con la autoestima, ¿no? De que no saben quiénes son, no saben cuáles son sus gustos, no saben, entonces siempre están rodeadas, como yo decía al principio, tiene que ver también con la preparación o con lo que ellos venían conociendo desde muy niñas. Y el tema de autoconcepto, el autoimagen, todo tiene que ver esto con la autoestima, ¿no? De las personas. El tema de resiliencia, como yo les decía, que ustedes lo vieron con Priscila, pero cuando nosotros lo detallamos en el ámbito psicológico, la resiliencia es la capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas, ¿no? Y a veces la mujer que está en violencia no tiene esto, no tiene esta capacidad, pero de acuerdo al acompañamiento que nosotros podamos dar y brindar, ella va a poder hacer crecer su autoestima, su autoimagen, su autoconcepto, y a través de la escucha activa. Entonces es muy importante que estos temas, que yo estoy hablando así un poquito como haciendo un repaso, son temas que ustedes, tengo entendido, ya lo vieron. Entonces saben de lo que estoy hablando, saben de lo que es la escucha activa, saben de lo que es el tema de la autoestima en la mujer o en la persona que sufre violencia, el tema de la resiliencia, el poder que ellas necesitan tener para salir de esta situación.
Y quería compartir una frase para empezar esto, lo del taller, que lo encontramos de un autor y que nos hacía entender que era muy cierta, ¿no? Dice, la frase esta, dice, miramos el mundo una sola vez, en la infancia el resto es memoria. Usted póngase a pensar en esto. ¿No le parece muy cierto de que miramos el mundo una sola vez cuando vamos creciendo? Cada detalle que nosotros vamos mirando y conociendo, el resto se convierte en memoria para nosotros, ¿no? Entonces, cuando pensaba en esto, cuando hablábamos con Ale, lo del taller, estoy tratando de organizar acá mis apuntes, y ¿puedes poner la siguiente, Ale, por favor? Bueno, ¿por qué nosotros le pusimos? Esta es una definición que está en el diccionario, pero también me llamó la atención y dice mirar, ¿no? Nosotros cuando pusimos con el taller con Ale decíamos, ¿cómo se va a llamar el taller? Nos decía Catherine. Y yo decía, bueno, violencia, vamos a hablar de violencia. Y dice, y nosotros pusimos mirar y cuidar, ¿por qué? Dice el diccionario, dirigir la vista hacia algo y fijar la atención en ello, ¿no? Nosotros estamos hablando de violencia y nosotros necesitamos mirar a la persona. Nosotros necesitamos dirigir la vista hacia esa persona, no como dice la definición, hacia algo, y fijar la atención en ella. Necesitamos mirar a la persona y atender a esta persona. ¿Y qué dice el diccionario de cuidar? ¿No? Cuidar dice ocuparse de una persona, bueno, acá dice animal o cosa, pero en este caso vamos a hablar de la persona. Esto estaba en el diccionario, ¿no? Entonces era para compartir por qué nosotros pusimos así el curso, y dice que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o esté en buen estado. Fíjense lo que significa simplemente estas dos palabras. Si usted ha decidido ayudar a una persona, necesita mirarla, necesita fijar su atención en ella y necesita acompañarla, necesita asistirla, necesita estar pendiente de sus necesidades, necesita proporcionarle lo necesario, ¿no? para que esté bien. Entonces son dos palabras muy fáciles de decir, pero que conlleva algo interiormente muy especial, ¿no? Entonces, ¿por qué es el tema de esto, ¿no? Cuando decimos de que la persona viene con todo este bagaje de su infancia, todo lo que tiene en su memoria, todo lo que lleva para adelante, nosotros necesitamos mirarla y cuidarla, ¿no? Y yo voy a dejar a Ale que pueda decir no sé si se te ve a vos ahí, sí. Esta parte. No, ahí se te va de la pantalla. Seguí nomás entonces, sigo yo y después. Bien. Bueno, como hablábamos recién y decía, bueno, la pantalla que sigue ahora es el tema de la violencia. ¿Qué es la violencia? No sé si podemos abrir el micrófono a alguien que quiera decirnos para ellos qué es violencia. Así no está muy, no voy a dar una clase así, me siento muy sola. No sé si alguien se anima a decir para ellos qué es la violencia. Parece que todos se tomaron. Gabriela, ¿tiene todo el mundo el micrófono
cancelado en realidad. Ah, ok, Están bueno. haciendo las preguntas, están contestando por chat. Bueno, ahí está, ahí leyendo agresión, dijo alguien. Voy leyendo. Cuando me sale justito ahí, veo. Está bueno, entonces si pueden imponerse, muy bien. En el diccionario o en diferentes estudios que nosotros vimos, violencia, bueno, dice, ¿no? El uso de la fuerza para conseguir un fin, ¿no? Para dominar a alguien o imponer algo, ¿no? Puede ser, como ustedes decían, maltrato, otros dicen golpe. A veces la violencia no tiene solamente que ver con el golpe, ¿no? Bueno, ahora dice fuerzas, con palabras también, exactamente. Por eso dice uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Esa es la violencia. Y dentro de la violencia tenemos la violencia familiar. ¿Cómo? Bueno. Buenas, no podía desactivar mi audio, silencio. Violencia familiar, que es lo que más o menos nos vamos a ir abocando en este tiempo, y es toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de los miembros, que menoscaba la vida y la integridad física, psicológica o incluso la libertad de otro. Y cuando ya nos empezamos a adentrar en el tema, conocemos el círculo de la violencia. No sé si ustedes han oído, si son personas que están ya trabajando dentro de lo que es la iglesia, entonces si han escuchado. Y tiene 3 etapas en esta parte. Vemos que está la número 1, que comienza con la acumulación de la tensión. ¿Qué pasa en esa fase de acumulación de tensión? Se refiere a cuando las circunstancias cotidianas en una situación familiar están siendo naturales, están siendo normales, pero llega un momento, alguna situación, alguna cosa que hace alguien en el grupo que genera una agresión. Eso es como la anticipación a la agresión. La acumulación de tensiones comienza con ofuscación, cuando levantan el tono, empiezan los gritos. Y después pasamos a la segunda parte del círculo de la violencia, que siempre, lo digo por experiencia, siempre va cumpliendo el mismo ciclo. No es que se sale, algunas veces cambia. En el punto 2, cuando vamos a la fase de la explosión violenta, es la situación donde ya el hombre o la persona, la mujer o la persona que ejerce violencia en la familia explota. Como lo dice la palabra, explota y castiga a la compañera o al compañero física o psicológicamente. Suele ser la parte del ciclo que menos dura, pero que conforme avanza la relación se va haciendo más duradera o más grave. Quizás empieza con gritos y después se va acrecentando hasta llegar a la muerte. Y no siempre la explosión violenta va a incluir golpes. No siempre la explosión violenta puede ir acompañada, no siempre va a ir de golpes o de cuando romper objetos, sino también que va acompañando, por ejemplo, cuando se ignora a la persona, también es una parte de la explosión violenta. Se ignora a la persona o se la insulta, o ocasionando problemas graves, que es la violencia psicológica. Y después viene la fase 3, que es la parte de la luna de miel. Después que hubo esa acumulación de tensión, se llegó a la explosión, viene la luna de miel,
en el que la persona que ejerce violencia, generalmente en esta etapa, pide perdón, no siempre, pero la mayoría de las veces se acerca con algún objeto de regalo, algo que sabe que la otra persona quería recibir en algún momento, lo pidió, y es una manipulación afectiva lo que se lleva a cabo en ese momento. Y generalmente la persona que tiene poder sobre la otra le dice que no lo va a volver a hacer, va en promesas que no se va a repetir, pero eso es hasta que llega de nuevo la acumulación de tensión y retoma de nuevo todo el círculo. Tenemos que decir que la persona, o sea, la víctima, la que está pasando por esa violencia, está todo el tiempo en una situación de negación. Niega la situación y además la justifica. Justifica los hechos por el cual la persona ejerció violencia, se enojó o porque gritó. Cuando vamos en el círculo de la violencia tenemos los Antes de continuar con el tema de los tipos de maltrato que vendría ahora, quería compartirle con ustedes que buscando, ayer uno busca varios videos, teníamos un pequeño video para mostrar, pero no sé qué está pasando, no estoy pudiendo compartirlo, pero es un video que si usted entra a YouTube pone tipos de maltrato y sale, ¿no es cierto? O sale el círculo de la violencia o sale el tipo de maltrato. Y en este círculo de la violencia, como decía Ale, es una circunstancia que sí o sí pasa a la persona que sufre violencia. Siempre. El círculo de la violencia está presente en la persona que sufre violencia. No es que la persona hoy sufre violencia o sufre un maltrato, un golpe, y no pasa por estos 3 periodos. El periodo de la luna de miel, como decía Alejandra, el tema de la explosión, el tema de la violencia directa. Siempre está este ciclo hasta que la persona hace el clic y puede reaccionar, ¿no? Y buscando en Argentina, esto es al año 2019, después vino la pandemia, pero hasta el año 2019 hay un instituto, una organización que se encarga de llevar la cuenta o de llevar las estadísticas, que es muy feo decir esto, desde el año 2008, ¿no? Y según el registro, en el año 2019, se contabilizaron, dice, 268 femicidios. Muchísimo. Dice 252 directos y 16 vinculados con el tema de violencia, pero 252 directos. De las 252 víctimas, hay 5, solamente 5, que son travestis o personas que cambiaron de sexo, pero el resto son mujeres. El 90% de las víctimas conocen al agresor, el 66% de los casos eran parejas o exparejas, y el 44% se encontraban conviviendo todavía. Entonces, estos datos de decir que las 252 víctimas de este año 2019 hace un número que dice que se afirma que durante el 2019 ocurrió un femicidio cada 29 horas. Es como si fuera casi un día y 6 horas más. O sea, hoy son las 10:30, 9:30 en Bolivia, a las 10 de la noche, no, a las 10 de mañana, a las 4 de la tarde de mañana muere una mujer. Y así, vamos contabilizando, es muchísimo, ¿no? Y esto no solamente ocurre fuera de la iglesia, eso también es lo que nosotros tenemos que entender, de que las personas muchas veces venimos con este tema de violencia, llegamos a la iglesia, conocemos al Señor, recibimos al Señor en nuestro corazón, y la idea es que la transformación del Señor sea real. Pero muchas veces
y todos conocemos que tenemos una lucha con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra carne, y a veces esta violencia se traslada a la iglesia. Y hay personas que están inmersas en este círculo que, si bien no es con golpes, no es que viene la hermana a la iglesia con un ojo morado o golpeada, qué sé yo, pero sí en su autoestima, en su vida, en su persona, ¿no? Porque están ejerciendo en ella una violencia psicológica, que ahora es lo que queríamos ver, donde dice el tipo de maltrato que se puede conocer o recibir, ¿no? Y ahí es donde entra, no solamente, bueno, el físico, no hace falta, creo yo, de poder decir así qué es lo que significa, pero el maltrato físico obviamente es que te golpeen, ¿no? Que aparezca con marcas en el cuerpo de la persona. Pero como decía Alejandra, y como creo que a veces sucede, y nosotros hemos conocido también mujeres, el tema del maltrato psicológico, ¿no? Que causa un daño emocional que disminuye la autoestima de la persona, que la perjudica, que perturba todo su desarrollo personal, eh, la busca siempre degradar a la persona, eh, degrada y la hace sentir mal con respecto a sus comportamientos, a sus creencias, a sus decisiones, la amenaza, la isla, el hostigamiento, la restricción, la humillación, la deshonra, el descrédito, eh, eh, la manipulación. ¿Cuántas veces, y aún creo, conociendo este ámbito de la iglesia, muchas veces hemos conocido matrimonios o personas en donde la mujer es como que tiene esa, no sé si ustedes vieron, ¿no? No quiero hablar mal de los hombres, no quiero decir nada de esto en cuestión, pero muchas veces nosotros vivimos en Argentina todo el tema del patriarcado, ¿no? De la preparación, de la cultura, son muchas cosas que influyen en esto, pero nosotros no vamos a entrar a poner así detalles, sino a mostrar el daño que reciben las mujeres, tanto física como psicológicamente, también en el área sexual, el maltrato sexual, y no estamos hablando del abuso que sucede con una persona que no conocemos, sino a veces es la persona que conocemos, porque al hablar de este maltrato estamos hablando dentro del ámbito de una pareja, de un matrimonio, de un hogar, ¿no? Y el maltrato sexual es, obviamente, cuando queremos vulnerar a la otra persona, cuando queremos obligar a tener relaciones sexuales cuando no queremos, o inclusive a que tengan hijos todo el tiempo, a no dejar que se cuiden con los sistemas para poder organizar bien la familia económicamente. O sea, también tiene un tipo de maltrato sexual. El tema del maltrato económico, cuando la mujer no trabaja, cuando no se desarrolla, no digo que las mujeres que no trabajan y están en su casa están recibiendo un tipo de maltrato, no, sino que a veces son circunstancias que también son parte de esta violencia, ¿no? De este tipo de maltrato, en donde estás solamente dependiendo de que el esposo lo dé cuando quiera, que no hay una economía. Vieron que siempre dentro de la iglesia se habla de la economía familiar, ¿no? No hablamos de que es lo mío y es lo tuyo. Cuando venimos al Señor, cuando nosotros decidimos casarnos y cuando estamos en el matrimonio, la Biblia dice que somos uno, y somos uno en todo el ámbito de lo que significa el hogar, de lo que significa la planificación. Eh, entonces, cuando no tenemos acceso a esto, estamos siendo parte de un tipo de maltrato también con respecto al económico, ¿no? O cuando esconden situaciones, cuando el marido le esconde lo que gana, en qué usa su dinero. Eh, eh, Generalmente las mujeres tienen esa dependencia. nosotros teníamos, nosotros tenemos acá en Salta, en la iglesia, perdón, tenemos una guardería, bueno, que no llamamos guardería, sino un centro de primera infancia o un centro de desarrollo social, porque siempre nos decía una guardería cuando vos vas a guardar algo y los niños no se guardan, ¿no? En la guardería, sino es un espacio en donde los niños vienen porque sus mamás tienen que trabajar o porque son mamás solas. La mayoría son mamás solas que sufrieron violencia.
y teníamos un año, una mamá, que no venía a la iglesia, o sea, son personas que vienen y acceden a la ayuda social en la guardería, pero no es que son para la gente de la iglesia, sino es para la comunidad. Y me acuerdo de ella que ella sufría violencia y un día el marido le pegó, los vecinos denunciaron, obviamente intervino la policía y todo, y ella fue a la ciudad judicial. Nosotros no la conocíamos. Pero como nosotros trabajamos prestando nuestro servicio como fundación y como iglesia, del Estado nos conocen, entonces nos hacen la derivación. Y ella viene, el bebé viene a la guardería, tenía 2 años. Entonces le empieza a asistir y viene con un papel de ciudad judicial en donde dicen que ella tiene que llevar a su hijo como una cuestión de preservarlo, de cuidarlo psicológicamente, de que tenga otro ambiente, para ayudarle a la mamá en su sostenimiento y todo esto, de lo que afrontaba, el bebé tenía que venir a la guardería. Bueno, primero ella venía, era una mujer toda calladita, no hablaba, no decía nada, así, y ella, bueno, viene con el papel todo cumpliendo lo que le manda la justicia. Sin ella salir de su hogar, ¿no? Ella sigue en el hogar, hacen como una separación, ella está al fondo, el marido adelante, él tenía el negocio, la atendía, y ella dependía todo de él para cocinar, para vivir, para estar, para decidir. Tenía 3 hijos. El más chiquito es el que ingresa a la guardería. Creo que pasó una semana o una semana y media, y ella vino y dijo, vengo a decirle que mi hijo no va a venir más, ¿no? Entonces le digo, pero ¿cómo que no va a venir más? No, es que mi marido no quiere. Porque imagínense que todo esto era una invasión al hogar, a la crianza, a que el niño se quede a comer, porque ellos vienen desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces recuerdo que, bueno, uno sabiendo esta situación, conociendo, cuando nosotros abrimos el CPI tenemos capacitaciones y sabemos cómo es de poder ayudar y por qué es la idea de que vengan. Entonces me acuerdo clarito cuando yo le dije, creo que estás equivocada. Vos lo que tenés es que todo es un mandato judicial en donde tu hijo tiene que estar acá. Independientemente de que tu marido quiera o no quiera, es una orden judicial para preservar la vida de tu hijo. Me acuerdo que ella estalló en llanto, ¿no? Y ella necesitaba justamente lo que estamos hablando, el acompañamiento. Ella no había identificado nunca el tema de la violencia, no identificaba este maltrato físico, no identificaba el maltrato psicológico que hizo durante todos estos años, no identificaba el maltrato sexual, que no podemos saber hasta ese momento, eh, el maltrato económico, ¿no? Las limitaciones que tenía ella como mujer, como persona para desarrollarse. Y la cuestión es que nosotros comenzamos a estar con ella, a acompañarla. Entonces ella empezó a venir a un curso alfa, que dábamos una vez a la semana, empezó a venir a la reunión de mujeres una vez al mes, venía a la reunión de padres, hacíamos capacitaciones para las mamás. Entonces ella se empezó a rodear de otro grupo de personas, de otras mujeres del barrio. Su hijo más grandecito empezó a venir a la escuela bíblica, el mayor empezó a venir a los preadolescentes, a los adolescentes. Entonces eran chicos, así como la mamá, calladitos, no decían nada, al principio muy temerosos, pero el hecho de acompañarlos, de escucharlos, de poder brindarle esta situación, le hizo hacer a ella un clic, ¿no? Tal es así que ahora sus chicos siguen viniendo a la escuela bíblica, ya a los adolescentes, a los jóvenes, está en la secundaria el mayor, y ella puso su negocio. Al lado del esposo, el esposo tiene un negocio, un almacén, y ella al lado hicieron como una división en la casa, ¿no? Y ella tiene su librería, hace regalos, viaja, compra ropa. Es una mujer totalmente diferente. Pero tenía que llegar a esto. Hubo un punto en donde se pudo ayudarla de acuerdo a la situación que estaba pasando. Por eso le digo, cómo es tan importante, no solamente la teoría, no solamente conocer que ellos necesitan la autoestima, no solamente el poder de la resiliencia, de todo lo que ustedes venían aprendiendo, sino el hecho de poder mirar a la persona, de poder mirar a su vecina, de poder mirar a su hermana, de poder mirar a las personas que vienen y se acercan a usted para poder hablar, para que ellas puedan identificar esto y nosotros ayudarlas, ¿no? Porque ellas no
en esos momentos no se dan cuenta de la situación que están viviendo. Y por eso es importante el abordaje. No sé si quería hacerlo vos o sigo. Para poner la otra pantallita. Por eso es importante el tema del abordaje. ¿Qué quiere decir el abordaje? ¿Cómo hacemos nosotros eh, para poder mirar a la persona y abordar esta situación? Y primeramente es mirando los factores de riesgo que ella está atravesando, seguir una ruta de acción y hacer el acompañamiento, que es lo que venimos hablando simplemente con esto, ¿no? Factores de riesgo, ¿qué quiere decir? Eh, eh, cuando una persona decide ir a hablar con alguien, ya ha pasado por un montón de, eh, de casos o violencias anteriores, ¿no? Como yo les decía, no es que hoy mi marido me trató mal, nosotros ¿qué hacemos? Lo perdonamos, vamos viendo porque vamos creciendo, recién nos casamos, bueno, debe ser así, el matrimonio es así, esto me enseñó mi mamá. Ustedes fíjense que a veces viene por cultura, cuando está la violencia instaurada en las familias, eh, la mujer lo toma como natural, es natural que me trate así, es natural esto. Entonces, cuando alguien viene y se acerca a ustedes, a la iglesia, a la reunión de mujeres, o pide hablar con usted o en el discipulado, eh, fíjense en que la persona que sufre violencia, eh, generalmente la mayoría de las personas que están a su alrededor sabe que está sufriendo violencia, ¿sí o no? Menos ella no es la que reconoce, pero un día es como que, como decía Alejandra hace rato en el círculo de la violencia, llega un momento en que la mujer le agarra como, no una desesperación, sino como que llega un punto en que ya no soporta más. Entonces, en ese momento, cuando ella viene a nosotros, eh, es muy importante, y nosotros lo hemos puesto así ahí, ¿no? Eh, dice una pregunta, ¿qué te trae por aquí? Esa es una pregunta que ustedes tienen que tener muy en cuenta, no cuando llega una persona, mira, no doy más, y nosotros empezar a decir, sí, porque esto, porque describirle su situación. No, 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 no. Acuérdense de la escucha activa, ¿no? ¿Qué te trae por aquí? Dejar que la persona hable, que ella pueda decir, no sé, estoy desesperada, no aguanto más, me pasó esto, no va a decir muchas cosas, ¿no? Y ahí nomás, con la misma pregunta que ¿qué te trae por aquí? Cuando ella está hablando, preguntarle a ella, ¿qué has pensado hacer con esta situación? Porque tenemos que tener en cuenta que las personas que sufren violencia tienen mucho temor. Entonces ellas no saben qué hacer y no podemos decirle nosotros. No puede venir la persona y decir, sí, me pasó esto, entonces ya vamos a la policía, ya vamos a poner la denuncia, ya vamos a hacer porque, ¿qué pasa? Ella vuelve a veces si no está tan segura, si no está preparada todavía, va a volver a su ciclo de la violencia, el marido le va a escribir, le va a mandar un mensajito, le va a llevar un regalo de flores, le va a comprar un collarcito, y ella va a volver, ¿y quiénes van a quedar mal? Nosotras. Y entonces ya no la va a dejar venir más a la iglesia, y la va a aislar mucho más. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautas, muy sigilosas, orar mucho por esa persona. Cuando nosotros sepamos que personas están sufriendo violencia, tenemos que empezar a ponerla en oración. Orar y orar y orar para que el Espíritu Santo traiga en ella libertad, ¿no? Entonces, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué has pensado hacer con esta situación? Y luego, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿No? En ese momento, sí, cuando ella da la autorización, nosotros podemos ayudarla y tenemos que saber cómo ayudarla, ¿no? ¿Qué hacer? Tenemos que tener en claro estas preguntas, de poder entenderla, tenemos que tener en claro el tema de la decisión de ella. Es una decisión de la persona. Si nosotros queremos, salvo en la situación, por ejemplo, qué sé yo, diferente a esto en la cuestión de un niño, cuando nosotros sabemos que un niño está sufriendo violencia, nosotros tenemos que actuar, no tenemos que preguntar al niño qué cree que haga por ti. No, no, el niño es niño, pero en el caso de la mujer es diferente, ¿no? Entonces, por eso le decía que es imprescindible el tema de la escucha. El tema de la escucha es un elemento
que sí o sí nosotros necesitamos tener y desarrollar para poder visibilizar a la persona, para poder acompañarla, para poder tenerle tolerancia, disposición, atención y tener una actitud que podamos mostrarle a ella eh, que estamos tratando de acompañarla. ¿Y saben qué, hermanas? Sin juzgar las condiciones de la familia o de la vida de esta persona. Porque nosotros no sabemos qué la ha llevado a ella a aguantar tanto tiempo, a vivir toda esta situación. Entonces nosotros no podemos poner en papel de juicio o de decir, no se está dando cuenta, no se dan cuenta. No se dan cuenta porque el daño psicológico que tienen no las ayuda a entender lo que están pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos del nivel de riesgo, cuando hablamos de lo que nosotros necesitamos entender, necesitamos mostrarle a ellas, o inclusive yo había pensado, que creo que y nosotros lo hacemos como iglesia, seguramente que ustedes también, porque viendo en el canal todas las cuestiones que están pasando, es muy importante hacerle ver a la persona en su grupo de mujeres, en su grupo de reunión de mujeres o discipulado o en una conversación, mostrarle a la persona un elemento que nosotros le llamamos, bueno, nosotros no, está en internet en todos lados, que es el violentómetro. No sé si alguna vez escucharon, lo vieron, al violentómetro, es como el termómetro, que nos tomamos la temperatura, ustedes han visto que cuando está menos de 37, cuando estamos en 37 y más, entonces hacerle ver, mostrarle a sus mujeres, a sus amigas, si vieron alguna vez esto, qué les parece esta situación, ¿no? ¿Y qué dice el violentómetro? Ahí tiene 3 aspectos. Vos vas. El violentómetro es importante hacerlo cuando ya son niñas y adolescentes, hacerle como un test y uno va preguntando si sufre, por ejemplo, bromas, si es chantajeado por la pareja, si tienen amigos, novios, porque cuando comienza la violencia es como algo muy sutil, pero nosotros tenemos que advertir a nuestras adolescentes, a nuestros jóvenes, y que tengan cuidado, porque la violencia comienza a aumentar. Se inicia con bromas, chantajear, mentir, engañar, la ley de hielo, el celar, el culpabilizar, el descalificar, el ridiculizar, el ofender, el humillar en público. Y después cuando uno ya va pasando con el tiempo la relación, ya se empieza como a poner más, a subir de grados la temperatura. Entonces ahí tenemos que reaccionar y no dejarnos destruir. Cuando empieza a controlar el tema de las amistades y a aislar a la persona. Aún siendo jóvenes, el novio empieza a aislar al chico, a la chica, de sus amistades, de los familiares. Empiezan como a controlarlo, lo que es el dinero, a dónde va, cómo se viste, si tiene falda corta, si usa short, si usa escote, cómo se peina, cómo se maquilla, qué actividades hace. Le empieza a manejar todas las contraseñas, se siente uno invadida con el tema de los correos, los mails. Y también la otra, cuando va subiendo más aún la temperatura, es el tema de destruir los artículos personales. Y también hay como indicios ya de la violencia sexual con el manoseo, con caricias agresivas, con el golpear jugando, pellizcar, arañar, cachetear. Ahí es como ya van dando indicios de lo que veníamos viendo de la violencia física. No es que se da a rajatabla, esto es violencia física, esto es psicológica, sino que va todo un combo. Entonces uno va permitiendo, uno va accediendo. Y ya cuando necesitamos ayuda profesional, es cuando ya empiezan las peleas, el encerrar, el aislar totalmente, que no puede comunicarse con sus amigos, con su familia.
amenazan con objetos, amenazan de muerte, forzar una relación sexual, abuso sexual, aún estando siendo la pareja, es una violación si la persona no está de acuerdo. La mutilación, bueno, ya lo último, y el asesinato. Cuando se llega ya a lo último, que es el asesinato. Entonces, que podamos hacer una mirada al violentómetro, porque incluso a veces en las relaciones de matrimonios de años, nos hemos habituado a tener algunas de estas situaciones, entonces hay que como tenerlas en cuenta. Una vez que, como decía Alejandra, el tema de eso del violentómetro es muy bueno entenderlo y poder ver, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, alguien, nosotros vemos por ahí situaciones, hay matrimonios que están, ay, pero no seas tan tonta, y le tiran el pelo así, pero parece un juego, ay, pero estoy jugando. No. Entonces, cuando empieza a subir la temperatura, hay que tener muy en cuenta, ¿no?, esta situación. Y nosotros hemos puesto acá en este Power la otra, cuando decíamos de que estábamos haciendo el abordaje, y era uno ver el tema de los factores de riesgo de la persona, que ya lo identificamos, vemos, mostramos cuál es la ruta de acción. Y nosotros acá hemos dejado libre la ruta de acción en realidad, porque, bueno, al final no sé, Graciela o Mechi, si entraron de otros lugares. Bueno, yo sé que está Maru, que está en Bolivia, pero no sé si hay de otras, bueno, Mechi, que está en Uruguay. Cada país, o sí, cada país, no provincia, cada país tiene una ruta de acción, ¿no? Cuando alguien viene con esta situación, analizamos el factor de riesgo, vemos que la situación se hace así. Cada país tiene una ruta de acción. ¿A quién llamo? Llamo al 911, en algunos el 102, en algunos el 104. Llamo, denuncio, voy a la policía, busco un abogado. ¿Cuál es la ruta de acción de cada lugar? Eso le dejamos a ustedes como tarea. Y yo sé, me decía Catherine y Graciela nos habían comentado, y Mechi también, de que ustedes ya tenían otros tiempos, cuando hablaron de violencia, tenían un afiche en donde habían puesto las diferentes formas de actuar en esta situación. A eso le llamamos la ruta de acción. ¿A qué seguir? Si no lo tienen, no lo recuerdan, es bueno buscarlo, tenerlo siempre a mano, tenerlo en su agenda, tenerlo en su celular. Cuando sabemos que hay personas que sufren violencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que ya nos acercamos a la persona, la escuchamos, sabemos, ella decide hacerlo, tenemos que saber a qué guiarla, porque ella no sabe qué hacer. En ese momento no sabe qué hacer, la persona está como perdida, ¿no? Y ahí es donde empieza nuestro real acompañamiento, porque el otro fue poder identificar, poder ver qué hacer. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que ella decidió cambiar? ¿No? ¿Cómo es nuestro acompañamiento como iglesia? Y bueno, como veníamos diciendo, con todo este es un proceso desde antes que la persona pueda decidir salir, cuando la persona decide salir, y después qué pasa después de esto, ¿no? Cómo tenemos que trabajar, y ahí comienzan todos nuestros talleres, todo nuestro conocimiento para poder acompañarla con el tema de la autoestima, con el tema de romper ese aislamiento que decía Alejandra, ponerla en resguardo, ¿no? Ese es nuestro acompañamiento, el poder restituirle la autoestima a través de talleres, a través de palabras, a través de todo lo que ella recibía antes, cambiar toda esa situación, romper el aislamiento. ¿Por qué? Porque, como decía Alejandra, y creo que ustedes ven, cómo la persona no puede salir, no puede ir, no puede comprar sola, no puede, tiene toda esa dependencia. Entonces nosotros necesitamos romper ese aislamiento, pero necesitamos acompañarle, necesitamos darle herramientas que ustedes como iglesia ya desarrollaron para poder acompañarla. Ver el tema de ayudarla con el resguardo de sus hijos, si tiene hijos. A nosotros nos pasaba también en la guardería que la mamá sufría violencia. Nosotros sabíamos, ella venía y nos decía, sí, estoy re mal, nosotros la apoyábamos, hablábamos, orábamos con ella, pero cumplíamos las leyes. ¿Por qué? Porque a las 2 de la tarde llegaba el papá a querer buscar al niño y no estaba autorizado, porque al estar en esta situación nosotros tenemos que comunicarnos con la escuela, saber acompañarla, ver que ella se encargue de ver todos esos detalles
que no tenemos que dejar pasar, ¿no? El tema del acompañamiento, el tema de la restitución hacia ella, hacia su persona, el tema de romper ese aislamiento, de enseñarle a identificar todo lo que ella, identificar quiénes son su gente de confianza, gente que va a estar allegada a ella, porque ella está habituada a ser víctima, ¿no? Entonces ella tiene que empezar a hacer frente cuando... Ahora, algo que sí le digo yo es que cuando la mujer hace el clic del cambio, pero realmente, y tiene un sostenimiento de la iglesia, sobre todo de Jesús en su corazón, la ayuda. Porque nosotros hemos conocido casos también de mujeres que han sufrido violencia, que están en todo este círculo, que nosotros tratamos de ayudarla, pero el hombre lo que hace es aislarla y sacarla, o mentirle, o hacer diferentes formas de que ella siga viviendo esta situación, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en esto, cuando hablábamos con Ale del tema de romper el aislamiento, de hacer el resguardo a la persona, a los hijos, cuestionar las ayudas disponibles, si usted quiere acompañar a una mujer en violencia, tiene que también interiorizarse en su propio país, dónde está el tema de las ayudas disponibles que tiene el gobierno, dónde está, acá en Salta tenemos el OBIS, donde hay que hacer las denuncias, tenemos la Secretaría de Violencia, donde poder acercarnos y gestionar alguna ayuda para las mujeres. Necesitamos saber y conocer, porque si no es como que ella viene, nos dice, oramos por ella, la acompañamos, pero ¿qué pasa después? Necesitamos tener esta ruta de acción bien fresquita para poder acompañarla sin dejar de hacer esta parte que es el de la restitución de autoestima, de poder trabajar con su autoconcepto, con su autoimagen que veíamos al principio, el tema de romper ese aislamiento y de ponerle en resguardo a ella y a su familia. Y con respecto a esto, queríamos hacer una pequeña dinámica, cómo avanza el tiempo, una pequeña dinámica para poder pensarnos a nosotras mismas, ¿no? Usted pensando en el violentómetro, en muchas de estas cosas, ahora vamos a cambiar hacia otra mirada. Acá Catherine dice, tenemos algunos afiches de rutas de acción, perfecto. Es poder refrescar esto, ¿no? Cada uno en su área, en su lugar de trabajo, en el lugar de la provincia que esté o en el lugar del país donde esté, poder tener en cuenta esto. Bien, les voy a pedir que rapidito, ahí donde están, puedan buscar una manta, lo más rápido que puedan. Solamente la traen y la tienen con ustedes. No les voy a dar mucho tiempo, si no la consiguen o no están cerca de una manta porque están en una oficina, lo vamos a... Sí, es preferible una manta. Ahí dejé de compartir pantalla para poder verlos. Hace bastante calor ahora como para ponerlo en la mantita. Si fuera en invierno estaría perfecto. Pero teniendo esta manta, si usted quiere, puede cerrar los ojos para no distraerse. Y yo le voy a ir haciendo una serie de preguntas. Y, por ejemplo, la primera es que usted piense en una experiencia positiva que esté asociada a una manta, o a esa manta que tiene ahora. Que pueda pensar en una experiencia positiva. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Cómo se sentía? ¿Quién te tapó? ¿Quién te cobijó? Y que puedan resumirlo en una frase, en una expresión, esa experiencia. Y la puedan escribir, y si no tienen dónde escribir, que la puedan tener en mente. Y ahora sí voy a pedir a Mechi que nos pueda dividir en grupos. Y ahí en el grupo pequeño vamos a compartir esa frase que han tenido, esa expresión que han escrito,
o compartir unos minutitos, esa experiencia que les trajo el pensar en esa manta. Vamos a compartir, ¿qué le dirías a una amiga, a una hermana, a una compañera para que sepa que estás para acompañarla, para cobijarla, para apoyarla y para abrazarla? Eso es lo que vamos a ver en los grupos pequeños. Utilizando alguna de esas expresiones, ¿qué le diríamos a una amiga, a una hermana, a una compañera, para que sepa que estamos para acompañarla, para cobijarla, para apoyarla y para abrazarla? Esta parte es como, ya no es la teoría, sino es mi vida, y me gustaría compartirla con ustedes, porque es como vieron cuando tienen que tildar cosas que ya pasaron, y cuando uno ve la teoría dice, yo en mi vida personalmente digo yala, 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 yala. O sea, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé. Entonces lo puedo vivenciar. Voy a iniciar mi historia. El día es un día específico que con la custodia de mi hermana, de mi hermano, de mi papá, pude huir, la verdad que esa era la palabra, pude huir de una relación que estaba inmersa dentro de un círculo de mucha destrucción, del cual era muy necesario salir para poder sobrevivir. Ya había intervenido la justicia, porque el día anterior había recibido, la verdad que había sido una situación, una paliza muy fuerte, al punto de que yo entré en un estado de shock y no podía reaccionar. Entonces, después de la golpiza, lo que yo me acuerdo es que me senté en el piso y acomodaba boletas de luz, acomodaba las boletas del gas, y ya estaba así. Creo que estuve todo un día. No había, porque la golpiza había sido bien temprano, como a las 6 de la mañana, y durante el día había estado en un estado de shock. Mi ex esposo, ahora es mi ex esposo, se preocupó en ese momento porque la verdad que no reaccionaba, no contestaba, o sea, solamente acomodaba boletas. Entonces lo que hizo él es llamar a Gabriela, a mi hermana, y le dijo que venga porque le urgía una situación. Precisamente por eso elegimos esa palabra. Ella me mira, yo la veo a ella, estallo en llanto. Estallo en llanto, y ahí es cuando ella ve mi situación, que estaba toda golpeada, que había sido lastimada. Después, bueno, interviene la justicia. Bueno, le dije que yo salgo de esa casa porque él no se quería ir, hasta que hacen la exclusión del hogar y todo eso. Pasó una semana, pero yo quería contarles esa parte de la historia. Ya hace más de 15 años, sí, ya 17 años que pasó esto. Y el único camino en ese momento fue Jesucristo. Pero para llegar a conocer al Señor, porque yo no conocía al Señor, vengo de una familia de pastores. Gabriela es pastora, Julio es pastor, mis hermanos, la mayoría, y yo no había conocido al Señor, y me casé muy jovencita. Esa fue una de las situaciones que sumó para aislarme. O sea, la persona, o sea, mi ex esposo, lo que hizo desde muy pequeña es aislarme y llevarme a otra provincia, alejada de mi familia, alejada de mis amigos. Y para mí lo que él decía era la verdad, lo que él decía, y había situaciones de mucha violencia psicológica, pero ya se habían naturalizado en mi vida. Entonces, son muchos años, 14 años de matrimonio, de vivir eso. ¿Qué pasa con
el acompañamiento. Yo estaba en Buenos Aires, aislada de todo, y ocurre una situación que él está en una situación de infidelidad, y el marido de la mujer con la que él estaba le pega, lo hiere con 5 balas, a lo cual, bueno, ahí se sale a la luz que él tenía una doble vida hace muchos años. Cuando él decide decir, vamos al interior, vamos a Salta, ahí es cuando llega mi ayuda, es como cuando se me quitan las vendas, porque Gabriela trabajaba conmigo y un día me ve, mira los brazos que estaban morados. Entonces ella me dice, ¿por qué tenés los brazos así? ¿Qué te pasó? Bueno, le cuento, con mucha vergüenza, y ella me dice, ¿sabes que eso que no está bien? O sea, como que es algo obvio, pero ella me dice, pero vos sabés que eso no está bien. Y ella me dice, no, tenemos que hacer algo. Ella empieza a investigar, y a escondidas, porque la verdad que era a escondidas, porque yo tenía pánico, le tenía terror, ella busca una fundación, que en ese momento era la Fundación Lapacho, y me ayuda a ir a un psicólogo. Entonces, ¿cuál era la ayuda de ella? Iba al psicólogo en horarios de trabajo, entonces ella me cubría. Porque si yo decía que iba al psicólogo fuera del horario, era como que se iba a acrecentar la violencia. Y cuando llego al psicólogo, él me dice, yo no te voy a decir que vos tenés que separarte o que tenés que salir de esa situación. Era que yo me tenía que dar cuenta, yo tenía que hacer el clic. En psicología se llama el insight. ¿Saben qué? Pasó un año en el cual yo pude decir, salirme de ese círculo. Y cuando ahí recién es cuando yo pido ayuda. Ahí es cuando Gabriela puede intervenir, donde ponemos el abogado, donde puedo salir. Y las sugerencias, vieron que ahí estábamos viendo en la teoría las vías de escape. La fundación ya me había instruido de que si bien yo no podía salir, porque no podía hacer la denuncia, todavía no podía hacer la denuncia. Íbamos a la policía, pero yo hacía exposición, porque decía no, porque él me dijo que me voy a quedar sin los chicos, que me va a echar de la casa, que voy a quedar en la calle. Entonces, ellos me enseñaban en la Fundación Lapacho a dormir semi vestida, por el caso que tenga que salir corriendo, y el DNI en el bolsillo. Hasta esto tengo que decir que todavía él no ejercía la violencia física más allá de un zamarreo, de una mechoneada. Yo era como poco o leve a lo que vino después cuando yo le digo, yo me quiero divorciar. Cuando le pido el divorcio, me quiero que nos separemos, ahí es donde se incrementó la violencia, y del violentómetro, el rosadito ha ido al violeta, y yo ya estaba pidiendo, ya había buscado asesoramiento en el abogado, y ahí es cuando pasa esta situación con la que yo empecé, contando mi historia. Él mandó a los chicos a la casa de la tía, a pasear, no me acuerdo a dónde, y nos quedamos solos. Entonces ahí empezó, yo quise escaparme, como sabía, ya me cerró las puertas, no pude escapar, empezó a golpearme, no tengo, bueno, la dimensión del tiempo que me golpeó, me amenazó con un cuchillo, y ahí es cuando hago el clic, y después recién salgo de ese estado cuando aparece mi hermana. ¿Por qué es tan importante la figura de Gabriela en todo este trayecto? A partir de creo que eran 10 años que había pasado cuando recién vengo de Buenos Aires, ella empieza a darse cuenta y a mirar con más detenimiento cómo estaba, cómo me sentía, qué es lo que pasaba. Y yo no iba a poder salir de eso si no encontraba la confianza que tuve. Muchas mujeres están viviendo eso y no se animan a salir, porque incluso
a veces decimos, bueno, lo asociamos con gente de bajos recursos, de poca preparación. Yo trabajo en una escuela, soy maestra de primaria, no considero que sea una persona que ignorante de estas cosas, pero estaba inmersa en ese círculo que llego a estar tan enferma como el agresor. Ojo, yo ahora la cuento a la historia como si fuera la vida de otro, porque ha sido tal el tamaño de la sanidad que Dios ha hecho en mi vida, que ahora puedo contarla. Y cuando yo oro, yo digo, o cuando tengo que contar mi testimonio, yo digo, Señor, que esto que he vivido sirva para que otras mujeres puedan ayudar a otras y además puedan buscar ayuda. Pero si nosotros estamos del lado del que va a ayudar, del que va a acompañar, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar, ni tampoco decir, ¿por qué volvió? ¿Por qué volvió? Porque nosotros estamos cansados de ver situaciones que piden ayuda, las ayudamos, tienen la custodia, está la policía delante, en el frente de la casa, y ellas hacen entrar al hombre por atrás. Entonces a veces no entendemos cuál es el motivo. Pero a veces es como me pasó a mí, estar bajo amenaza, con mucho miedo. Y mi problema no era el económico en el decir, no voy a tener de qué vivir. Pero ¿saben qué? Cuando yo logré salir de esa situación que le contaba a las chicas que organizan, la sensación era, había sido de tanta muerte en mi persona, porque la verdad que no estaba muerta físicamente, pero llegó el momento que cuando ya estaba libre de esa relación, yo sentía que la sensación así era que yo estaba desnuda en la calle. Entonces, desnuda en la calle, no sabía ni siquiera cómo me gustaba usar el pelo, el cabello, cómo peinarme, qué ropa usar, qué gusto de helado, cómo quería comer la carne, si se me gustaba la carne. Era tal el nivel de opresión, de hostigamiento, que ha sido, no de un día para el otro, fue de años. Y cuando uno se empieza a mirarse y dice, ¿por qué he permitido tanto? ¿Por qué he llegado a ese momento? Era muy chiquita, yo me casé a los 18 años, con una autoestima muy baja, y me casé con una persona que prácticamente no conocía. Y esta persona es mayor que yo, 10 años, y lo primero que hizo es aislarme de mi familia. Salimos de Salta, nos fuimos a vivir a Formosa, de Formosa a La Quiaca, de La Quiaca a Buenos Aires. Entonces, nadie sabía bien cómo era mi vida. ¿Sí? ¿No se escucha? Doy gracias a Dios porque pude salir de esa situación. Estoy ayudando a muchas mujeres. Yo creo que Dios pone las personas, porque a veces cuando escuchan el testimonio, se comunican conmigo y realmente creo que puedo entenderlas por las diferentes situaciones que están pasando. No es fácil salir, pero tampoco es imposible. Hay algo que me quedan cosas marcadas, que, por ejemplo, al acompañar a hacer una denuncia, el acompañar a cuando uno tiene que ir al médico legal y que la tienen que revisar toda, sentirse acompañada, ese es el acompañamiento que nosotros sugerimos. No es el acompañamiento bueno, eso es durante, ¿no? Pero después hubo años en el que Gabriela, siendo también mi pastora después, ella sabía cuando yo estaba haciendo una capacitación, y por ahí en esas capacitaciones veíamos una película, y literal que yo salía como que habían tocado todo eso removido y salía muy mal. Entonces ella estaba ahí ¿dónde estás? Yo te busco, lloraba, oraba por mí, y ya pasaba el rato. Pero siempre tenemos que estar, tenemos que mirar
y tenemos que estar para cuidar, para cobijar. Bueno, eso es un testimonio mucho más largo. Si a alguien le interesa también puedo contárselos, pero en otra instancia, porque si no nos llevaría mucho tiempo. Es como, estoy pensando en escribir un libro, no lo pongo todavía en papel, pero yo doy gracias a Dios en este tiempo, porque antes renegaba, ¿por qué me pasó esto a mí? Sino, qué bueno que me pasó esto y ahora puedo ayudar a otros, qué bueno que pude salir de eso. Y mis hijos también, con ayuda de mucha terapia y también con la ayuda de Dios, han logrado salir. Todavía tenemos por ahí altibajos, no es que estamos perfectos, pero bueno, ellos ya son prácticamente dos hombres. Omar tiene 31 y José María 29, uno vive en Tucumán, está terminando la carrera de física nuclear, está haciendo el doctorado, y tengo que decir que Dios ha sido el apoyo, el sustento todo este tiempo, para cuidar a mis hijos, para adquirir la vivienda, para el trabajo, y bueno, eso. Gracias, Catherine. Dice, la verdad eres valiente y nos ayuda a entender. Gracias, Alejandra, y no queremos demorar más tiempo, pero sí quería compartir antes de orar, es poder comentar un poquitito, como decía Alejandra, es mucha la historia, ella contó algo muy breve, pero poder entender a las mujeres desde ese punto de vista y el trabajo que hizo este hombre desde que se casaron, al llevársela, él era gendarme, entonces se la llevó por todos lados, pero siempre donde la llevaba la dejaba sola, con mucha falta económica, entonces ella sufría todo eso, la violencia económica, física, sexual, psicológica, ¿no? Y quería contarles una parte de este testimonio, es cuando ella está logrando salir, está sirviendo en la iglesia, está trabajando en la escuela bíblica, es la directora de la escuela bíblica, está trabajando en el ministerio. Ella tenía un juicio por alimentos hacia el ex marido, para que dé el sostenimiento para sus hijos. Y él nunca pagó absolutamente nada. Entonces ella llegó con un juicio, con un embargo ya próximo a quedarse con la casa, porque él no pagaba alimento, entonces tenía un abogado que le estaba haciendo un juicio por alimento, entonces cada año que él no pagaba iba restringiendo, cosa de que ella después ya pueda quedar con el 100% de la casa. Ustedes saben que justo cuando estaba por vencer esta situación, el susodicho, lo voy a decir ahora, el susodicho aparece a rondar a Alejandra. Como ella ya estaba sana, podía, qué sé yo, hablar, él la buscaba, se hacía como un remisero, ¿no? La buscaba, la llevaba a la escuela, volvía, todo eso. Y me acuerdo que un día ella hablando con él, como él diciéndole que la quería, porque en realidad ella se casó queriéndolo, ¿no? Era el papá de sus hijos. Aunque haya pasado tanto tiempo y lo que haya pasado ya siendo, en teoría estaba siendo sanada, él empezó a rondarla. Lo hago cortito, él comenzó a venir a la iglesia, hizo el discipulado de 1 año, se bautizó, hizo todo esto para que Alejandra crea que él había cambiado. Y debo decirlo, que todos le creímos. Le creyó el pastor, le creyó el discipulador, y él comenzó a venir a la iglesia, venía a los cultos, levantaba las manos, cantaba. Entonces, bueno, Alejandra, viendo esta muestra, decide volver con él. Cuando ella decide volver con él, fueron a la abogada, justo tenían que ir a juicio, ahí ya iba a salir la sentencia, ella dice que quiere volver atrás y que deja todo. El abogado, cuando vio lo que pasaba, obviamente el abogado decía, no, usted señora, que es un engaño, qué sé yo. Bueno, ella no, ella creyó porque creemos, nosotros creemos, todos creemos en el cambio de la persona, sea como sea la persona, haya vivido lo que haya hecho, nosotros creemos en el cambio transformador de Dios.
Y todos creímos esto. Hicimos una ceremonia donde ellos como que volvieron a hacer sus votos, porque en realidad nunca se divorciaron, porque nunca llegó a salir el divorcio, se retuvo todos los papeles, y esto no duró más que 6 meses. Después que ellos se casaron, porque él dejó de venir a la iglesia, ya no quería que yo venga a la iglesia, ya no quería que sea maestra, como volviendo todo atrás. Entonces, en esta situación nosotros fuimos a ver a un abogado cristiano, contándole esta situación de decir, bueno, ¿qué hacemos? Volvemos todo para atrás, queremos, porque nos estamos dando cuenta que este hombre nuevamente nos engañó. Y el abogado dijo, mire señora, si él hubiera cambiado, está bien, puede venir, bautizarse, venir a la iglesia, ser discipulado y todo, pero el mayor cambio hubiera sido la restitución de algo que él nunca hizo, y que fue pagar los alimentos durante todos estos años de hijo. Ahí se hubiera visto el verdadero cambio, porque él económicamente estaba bien, económicamente tenía plata, pero no, cuando nosotros nos dimos cuenta, obviamente, cometimos un error, y él volvió a hacer lo mismo. Volvió a salir con mujeres, volvió a tratarla mal. Obviamente Alejandra ya estaba mucho más fortalecida por todo este proceso, y bueno, tuvimos que aceptar toda esta situación, y no es que tuvo que esperar años para volver a salir listo. Se tomó la decisión, se hizo, la volvimos a acompañar y nos damos cuenta de esto. Entonces es muy importante ustedes, tomando este ejemplo, cuando estamos escuchando a la persona, cuando estamos mirando a la persona, cuando estamos acompañando a la persona, es que si la persona realmente ha hecho un cambio, un clic, una transformación del Señor en su vida, haga lo que nunca hizo cuando no estaba en el Señor o cuando decidió cambiar. Si él hacía esto con la mujer, todo tiene que ser diferente. Si no es diferente es porque nunca ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que estar para hacerle ver eso a la mujer, para que ustedes puedan decirle eso. No, mira, esto, el Señor sí puede transformar el espíritu, pero si sigue aún haciendo lo mismo, no hay un cambio genuino, ¿no? Que es lo mismo que pasa con nosotros, con nuestras dudas, con nuestras debilidades. El Señor quiere un cambio genuino. Estamos en la lucha, pero estamos en el proceso, pero nuestra vida no puede ser la misma que ayer. Entonces, que así sea también nuestro acompañamiento, y que no nos engañe esta situación, porque el hombre que es violento, o la mujer que es violenta, o la persona violenta, tiene estas estrategias, lo tiene bien desarrollado. Entonces nosotros tenemos que ser cautos y sabios y pedir la guía de Dios y del Espíritu Santo para poder acompañar realmente, que no es algo así nomás, ¿no? Yo sé que ustedes tienen la experiencia de saber, de estar, de conocer, entonces es bueno que podamos pedirle al Señor ese discernimiento, de poder hacer, de poder planificar, de poder ayudar, pero con las herramientas que el Señor nos da, pero también con las herramientas que está ahí en el internet. Usted puede ver, entrar, saber. Nosotros queremos contarles desde nuestra propia experiencia con mujeres que hemos acompañado, con mujeres que venían judicializadas, con niños que sufren violencia, pero también de no equivocarnos, ¿no? De no dejar, y también la ayuda, como decía Alejandra, lo primero también que le ayudó fue una ayuda psicológica, también no dejar a la ciencia de lado, algún profesional que pueda acompañar a las mujeres. También nosotros podemos hacer todo el servicio de sanidad interior, y de poder sostener, pero que el Señor nos guíe también a nosotros a hacerlo. Yo voy a hacer una oración para cerrar esta área, para que ustedes puedan asimilar también sus propias vidas, sus propios corazones, sus propios pensamientos, eh, qué es lo que vivieron, qué es lo que están viviendo, qué cosas hay que cambiar, y si sabemos que tenemos alrededor personas de nuestra propia familia, también podamos acompañar y empezar a hacer este juego, aunque sea con el violentómetro, con una cosa, con la otra, y de poder hacer que la persona pueda darse cuenta y hablar de esto. Así que, ¿qué le parece si oramos? Porque el Señor es el que nos puede traer esa paz que necesitamos, y aún el perdón cuando sentimos que nos equivocamos, ¿no? Porque seguramente nos vamos a equivocar en el proceso, pero como decía alguien, es preferible equivocarse haciendo que no haciendo nada, ¿no? Entonces, eso nos va a traer experiencia también a nosotros. Así que oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias, Padre, porque eres un Dios supremo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso. Señor, y vemos a nuestro alrededor tantas personas que han sufrido violencia, que sufren violencia, sean abuelos,
sean niños, sean mujeres, aún hombres, Señor. Tú conoces la situación. Te damos gracias porque tú nos das herramientas, nos has dado ejemplos vivos, Señor, en nuestras propias vidas, en nuestra propia familia y también en nuestros vecinos y amigos, Señor, que conocemos. Pedimos de tu guía, de tu dirección, Señor, que sea tu Espíritu Santo inundando nuestro ser, que nuestras palabras, Señor, que salimos y como dice en tu palabra, Señor, que no hagan palabras ociosas de nuestra boca, sino, Señor, que sean palabras con motivación, con ánimo, con amor, con resguardo, con cuidado. Señor, que toda nuestra vida está a tu servicio. Señor, tú decías a tus discípulos cuando la gente estaba desesperada con hambre, denles ustedes de comer. Señor, tú nos estás diciendo a cada una de nosotras que nosotros tenemos que ser ese brazo, ese acompañamiento, esa manta, Señor, para poder cubrir, para poder abrazar, para poder proteger, para poder guiar, para poder sostener, sobre todo, Señor, para poder acompañar. Señor, ayúdanos a ser dependiente de ti cada día de nuestras vidas, a poder escuchar tu voz, a poder, Señor, alentar a otros, pero por sobre todo, Señor, prepararnos, estar seguras, tener lista nuestra ruta de acción, tener listos, Señor, los consejos, pero sobre todo, Señor, tener listo nuestro oído para poder escuchar, para poder mirar, para poder acompañar y para poder sostener. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por mis hermanas en cada una de sus áreas de trabajo, de servicio, de voluntariado, en cada uno de sus liderazgos, Señor, en sus iglesias, pero también en sus hogares. Señor, que las lleve a ellas a pensar, a poder, Señor, evaluarse y a poder saber, Señor, si hay cosas que hay que cambiar, poder ponerlas en tus manos para poder vivir una vida conforme a tu voluntad llena del Espíritu Santo. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y te damos la gloria a ti, Señor, porque tú nos has mirado un día, nos has salvado, nos has escogido y quiere que vivamos una vida conforme a lo que tú quieres, Señor, una vida llena de gozo, llena de paz, llena de amor, Señor, llena de alegría, una vida con propósito. Y ayúdanos, Señor, a poder ser tus manos y tus herramientas para poder ayudar a otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.